inmunohematología, si está presente el antígeno en la membrana del eritrocito que nos determina el grupo sanguíneo, no puede haber anticuerpos porque la respuesta inmunológica que vemos en la inmunología general, que sirve como mecanismo de defensa, en el caso de la inmunohematología, esa respuesta inmunológica lo que provocaría sería hemólisis eritrocitaria. Entonces, por eso, en la tablita que veíamos, si la persona es A, significa que tiene el antígeno A, por lo tanto, no puede al mismo tiempo presentarse los anticuerpos anti-A, pero sí los anticuerpos anti-B. Si la persona es B, pues otra vez no puede haber anticuerpos anti-B, pero sí anticuerpos anti-A. Y en cuanto a el sistema RH, donde les decía que son 5 antígenos, pero el más inmunogénico que es el D, y es el que en realidad se determina cuando hacemos el grupo sanguíneo a una persona y decimos que es RH positivo o RH negativo, en realidad solamente se determina la presencia o ausencia de ese antígeno D. Y si está presente es cuando decimos que la persona es RH positivo y si no está es RH negativo. Cuando está este antígeno D y que la persona es RH positivo, pues aplica lo mismo que he comentado. No pueden estar los anticuerpos anti-D, pero cuando no está el antígeno D y la persona es RH negativo, como les comentaba en la clase pasada, pues puede haber o no anticuerpos. Eso va a depender de que esta persona haya estado en contacto en algún momento con el antígeno D. Y decíamos, pues puede ser que se haya transfundido y no quisiera yo decir que no se dieron cuenta, ¿verdad? Porque obviamente para poder transfundir se hacen pruebas de laboratorio. O sea, no quisiera yo decir no se dieron cuenta, sino lo que tal vez hubiera podido ocurrir es que eh, fue una transfusión de urgencia donde transfundir al paciente salvaría su vida o no. Y como sabemos, la respuesta inmunológica primaria se tarda más porque es la primera vez que la persona está en contacto con el antígeno, entonces en lo que forman los anticuerpos, pues no pasa nada. Y una vez que se formaron, se quedan en la memoria y en la siguiente exposición al mismo antígeno, en este caso el antígeno D, pues sí ya existiría la respuesta inmunológica, que en este caso, si fuera necesario transfundir a esta persona, a este paciente, pues ya sería una reacción inmunológica a el producto que se estuviera transfundiendo. Entonces, por eso, en lugar de decir no se dieron cuenta o se equivocaron, lo que tal vez pudiera ocurrir es que no hubo de otra. En México, pues personas RH negativo son muy pocas. Más del 80% de la población mexicana, el grupo sanguíneo que predomina es ORH positivo. Muy poco porcentaje es RH negativo. Entonces, cuando una persona por X razón necesita de una transfusión, pues es complicado. Y si de la transfusión depende su vida, pues tal vez eso pudiera ocurrir. Y entonces, al haber estado en contacto con ese antígeno D, pues obviamente formó sus anticuerpos y en este momento, si determináramos el grupo sanguíneo, pues es que estarían presentes los anticuerpos anti-D. La otra situación es cuando una mujer es RH negativo, ABO el que quieran, pero es RH negativo y se embaraza. Se embaraza y el producto hereda ese antígeno del papá. Y si el producto es RH positivo, independientemente si es ABO, es RH positivo, ocurriría ese primer contacto que sabemos tiene el producto con la madre a través del cordón umbilical y en este caso, pues la mamá formaría los anticuerpos. Otra vez, el primer embarazo al producto, pues no le pasaría nada porque es el primer contacto.
pero en el siguiente embarazo, al estar ya formados los anticuerpos, y si otra vez el producto heredara el RH positivo del papá, pues lógicamente que entonces sí, ya estarían en contacto antígeno y anticuerpo y daría una reacción inmunológica que podría ser un aborto o que podría ser hasta después del nacimiento, el producto ahora ya recién nacido presentar una anemia hemolítica por incompatibilidad al RH. Por eso es que la mayoría de los pediatras, pues cuando un recién nacido presenta anemia hemolítica, pues su primera opción es la incompatibilidad al RH. Pero ¿qué pasa si la mamá es RH positivo? ¿Existirá la incompatibilidad ABO? Pues habría que pensarlo. ¿Alguien me puede decir los anticuerpos IgM y los anticuerpos IgG, cuál es más grande? El IgM es el más grande. Perdón, no oí quién me contestó, perdón. El IgM es el anticuerpo más grande. José Antonio, dime. Sí, el IgM es un poquito más grande debido a que pues este es un pentámero a comparación del IgG que pues, es más pequeño, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, por eso, los anticuerpos IgG pues son los que más fácilmente atraviesan lo que llamamos barrera placentaria, ¿no? Que yo creo que de barrera no tiene mucho porque pues es la comunicación que tiene la madre con el producto a través de cordón umbilical y entonces es más fácil que atraviesen y por eso el producto, en este caso de la mamá RH negativo y que el producto, el primero hubiera heredado el antígeno D, hubiera formado anticuerpos, ya están presentes y ahora el segundo embarazo ya están los anticuerpos, otra vez hereda el antígeno D y ocurre esa respuesta inmunológica. Entonces decía, puede ser un aborto o puede que nazca el producto, pero empezar con esa comunicación que hubieran tenido y que se hubiera, bueno, ¿cómo podría decirle? Puesto de mayor impacto a la hora del parto, pues es que el producto, el recién nacido, perdón, ahorita ya, pudiera desencadenar una anemia hemolítica. Entonces, por el tamaño de los anticuerpos, no es que no sea posible una incompatibilidad ABO, sino es extremadamente rara por el tamaño de los anticuerpos. Entonces, por eso lo más común es que la incompatibilidad sea al RH, al antígeno D. Y entonces les decía, bueno, si la mamá es RH positivo, independientemente del RH del producto, positivo o negativo, no sería la causa de la anemia hemolítica. Entonces, por eso de las que hemos analizado, habría que pensar cuál, que sí, efectivamente, la más frecuente de las anemias hemolíticas en el recién nacido es la incompatibilidad al RH, sí, pero no es la única causa de anemia hemolítica, pero obviamente por ahí es por donde empieza su estudio el pediatra, pero lógicamente, pues antes de pensar en eso, pues tendríamos que conocer el grupo sanguíneo de la mamá. Teóricamente, ya lo conocemos porque durante sus consultas de control prenatal, pues se le debieron de haber realizado pruebas de laboratorio, pero por lo menos en el Hospital de la Mujer y Neonatología, no es raro que lleguen las mujeres ya al momento del parto sin ninguna consulta de control prenatal, obviamente sin ninguna prueba de laboratorio, su primer embarazo, su segundo embarazo y que no saben qué tipo de sangre son. Entonces, pues por ahí tendríamos que empezar cuando el recién nacido tiene una anemia hemolítica por conocer el grupo sanguíneo de ambos. ¿Será conveniente conocer el grupo sanguíneo del papá?
¿Será conveniente conocer el grupo sanguíneo del papá? Sí, doctor. Obvio que sí, obvio que sí. Claro que una vez que conocemos el grupo sanguíneo de la mamá y el producto, pues es la información, podría yo decirle, más directa que nos va a orientar más hacia el diagnóstico, sí, pero también desde luego es importante conocer el grupo sanguíneo del papá. Por supuesto que es primordial conocer el grupo sanguíneo de la mamá y el producto, pero pues también forma parte del protocolo de estudio conocer el grupo sanguíneo del papá. Y entonces tenemos una anemia hemolítica inmune, que no es hereditaria, les decía la clase pasada, porque sí, efectivamente, el antígeno D, el producto en este momento todavía en el embarazo, está heredando el antígeno del papá, el antígeno D. En ese sentido, sí estamos hablando de herencia, pero el hecho de que eh, el contacto con la mamá sea el mecanismo por el cual se desencadenaría una anemia hemolítica del recién nacido por incompatibilidad al RH, no es lo que podríamos decir una enfermedad hereditaria. Entonces, por eso, la incompatibilidad al RH no pertenece a las anemias hemolíticas hereditarias. Sí, desde luego es una anemia hemolítica inmune, pero no es hereditaria en el sentido estricto de lo que es la anemia hemolítica. Bueno, ahora, hablando de las anemias hemolíticas adquiridas, perdón, habíamos comentado que hay anemias hemolíticas por factores mecánicos, o sea, ¿qué le pasa a ese eritrocito que se rompe, que se hemoliza? Y es lo que podríamos llamar una anemia hemolítica de diferente etiología, pero con un factor mecánico que desencadena la hemólisis del eritrocito. ¿Cómo qué factor mecánico podríamos englobar en este tipo de anemia? Los pacientes, por ejemplo, que tienen válvulas. Esas válvulas, en algún momento, el eritrocito pudiera como que chocar, por decirlo así, con la válvula y sufrir esa hemólisis, y por eso los pacientes con válvula en algún momento, que desde luego son pacientes con una valvulopatía, por supuesto, que ya hubo necesidad de hacer una intervención quirúrgica y que tuvieron que solucionar esa valvulopatía, y que hoy esa válvula que le hubieran aplicado podría en un momento dado desencadenar una anemia hemolítica por un factor mecánico como es propiamente, por decirlo así, que chocara el eritrocito con la válvula en el paciente. Otra causa que pudiera condicionar dentro de este tipo de anemias por un factor mecánico son los pacientes que tienen alguna microangiopatía. Pero esa microangiopatía, ¿por qué está ocurriendo? Puede ser, por ejemplo, pacientes con CID, coagulación intravascular diseminada, donde pues se están formando esos múltiples coágulos que tienen un origen, pues varios, ¿no? La CID, la coagulación intravascular diseminada, pues puede tener varios orígenes. El punto es que al estarse formando esos coágulos, eh, el propio procedimiento de la hemostasia, sabemos que se forman coágulos, que luego ocurre la fibrinólisis para que pues se rompa ese coágulo y se recupere la circulación normal. Eso es lo que ocurre en el proceso de hemostasia. Entonces, en el caso de un paciente con CID donde existen múltiples coágulos, estos, en un momento dado, cuando ocurre la fase de fibrinólisis, esa fibrina pudiera también servir como desencadenante de una anemia hemolítica, porque
también puede romper los eritrocitos antes de que se restaure la circulación normal. Pudiera también, por eso se le llama una anemia hemolítica por factor mecánico secundario a una CID, por ejemplo. Y entonces, microangiopática. Para que nosotros podamos pensar que el paciente tiene una anemia hemolítica secundaria a un factor mecánico, a lo mejor todavía no sabemos pacientes, sin familiares, todavía no sabemos de la válvula. En primera, pues ya sabemos que aquí tenemos un paciente con eritrocitopenia. También la presentación, perdón. No, doctora. Sí se ve la presentación. Bueno, sí se ve. Sí, ya vi que sí. Ajá, entonces les decía, tenemos aquí en pantalla un paciente que tiene 3.430.000 glóbulos rojos, entonces tiene una eritrocitopenia, tiene una anemia normocítica, normocrómica, hasta ahí. Con la BH es lo único que sabemos, una anemia normocítica, normocrómica. Nos dan la lectura del diferencial y nos van a reportar estas células, que parece un triangulocito, ¿verdad? Pero no es un triangulocito. Estas células, permítame, aquí están otras que parecen triángulos, pero pues no siempre, se llama esquizocito. Antes se les llamaba esquistocito, hoy se llama esquizocito. Este, es un eritrocito fragmentado. Este esquizocito, como este, como este, como este, como este, esquizocito, es una célula, es un eritrocito fragmentado, que es característico de una anemia hemolítica secundaria a algún factor mecánico. Vamos a investigar cuál. Entonces, por eso, nuevamente insisto, ustedes no se pueden quedar nada más con la lectura del equipo, porque aquí en la lectura del equipo, pues sí, es una anemia normocítica, normocrómica, con una anisocitosis, sí, donde predominan los eritrocitos normocíticos normocrómicos, la mayoría son normocíticos normocrómicos y nada más. Si nosotros no pedimos el diferencial, aquí lo que podemos ver de interés es que no hay leucocitosis, la cantidad de leucocitos es normal, pero la cantidad de neutrófilos sí está disminuida en porcentaje, la cantidad de linfocitos está aumentada en porcentaje, en números porcentuales están normales todavía, y entonces una de dos, o nada más vemos los porcentajes y decimos tienen neutropenia o tienen linfocitosis y pensamos que tiene una infección viral y ya, o si vemos y relacionamos porcentaje con valores absolutos y decimos pues están normal. Entonces aquí, si nada más nos quedamos con esta información, pues ¿qué vamos a hacer? Otra cosa importante, tiene trombocitopenia, está muy, muy baja las plaquetas. De aquí, pues tal vez nos enfocamos en que tiene trombocitopenia, en que probablemente el paciente esté sangrando, probablemente no. Vamos a ver en su momento el tema de trombocitopatía, y hay pacientes que pueden tener 20.000 plaquetas y no estar sangrando. Y hay pacientes como este que pueden tener 68.000 plaquetas y estar sangrando. Entonces, pues en este caso, suponiendo que no estuviera sangrando, pues a lo mejor sí nos vamos a dedicar a estudiar por qué están bajas las plaquetas y
no nos daríamos cuenta de la anemia hemolítica. Entonces, por eso es que recuerden que siempre su VH debe tener la lectura del equipo y la lectura del diferencial, porque aquí, en este ejemplo, tenemos una anemia normocítica normocrómica, donde cuando nos vean estas células y vean los esquizocitos y nosotros nos acordamos que son eritrocitos fragmentados, ya sabemos que la anemia hemolítica es por algo mecánico. En ese momento, pues vamos a buscar cuál sería la opción que tuviera el paciente. Entonces, recuerden que siempre, siempre, siempre debemos de tener la lectura del diferencial. Vean, o sea, no todos son así como triangulitos, sino que pueden tener estas formas y son eritrocitos fragmentados que se llaman esquizocitos y que hace tiempo se llamaban esquistocitos. Entonces ya no se llaman esquistocitos, se llaman esquizocitos, son eritrocitos fragmentados. Entonces, por favor, hay que considerar siempre la lectura del equipo y la lectura del diferencial. Y como ustedes han visto en estos días que hemos hablado de anemia, si seguimos este protocolo de estudio, tenemos un paciente la mayoría de las veces con datos clínicos de anemia, palidez, etcétera, etcétera, excepto las anemias hemolíticas, no, bueno, no excepto. En las anemias hemolíticas podemos tener otro dato más que sería la ictericia. O puede ser que el paciente, en la deficiencia de hierro, por ejemplo, el paciente puede no estar pálido, puede no tener datos clínicos y ser un hallazgo, tanto la deficiencia de hierro como una talasemia, como una anemia sideroblástica. Entonces, por eso, si nosotros solo tenemos la lectura del equipo y no pedimos la lectura del diferencial, no vamos a tener un diagnóstico certero. Entonces, cuando tenemos al paciente con datos clínicos de anemia, es más fácil, ¿no? Porque pues ya está pálido, etcétera. Cuando lo tenemos aparentemente sano y conjuntamos la lectura del equipo con la lectura del diferencial, pues vamos a lograr un diagnóstico certero y muy pronto. Eso, el diferencial, la lectura del equipo y el diferencial no les tarda más de 2 horas. Entonces, pues ya podemos decir qué tipo de anemia, pero también algo muy importante que no deben olvidar es que todas las anemias son secundarias. Nunca va a ser la enfermedad primaria del paciente. Siempre es una enfermedad secundaria. Ya sabemos que tiene anemia, hasta ahorita ya sabemos las microcíticas hipocrómicas, normocíticas normocrómicas hereditarias, ya sabemos algunas adquiridas. Ahora, ya sabemos que tiene anemia el paciente. ¿Por qué tiene esa anemia? ¿Cuál es la causa para que tenga anemia el paciente? Por eso es que siempre las anemias son secundarias. Tenemos que hallar el origen de esta anemia y eso es lo que tenemos también que no olvidar, porque si nada más que diagnosticamos que tiene anemia y nos vamos a darle tratamiento, pues a lo mejor es correcto el tratamiento de la anemia, pero si no erradicamos la causa, la anemia va a persistir. Entonces las anemias siempre son enfermedades secundarias, por favor. Bueno, otro tipo de anemia hemolítica adquirida son las secundarias a procesos infecciosos, donde el eritrocito se ve pues invadido, digamos, y en este caso pudiera ser un microorganismo intraeritrocitario, como cuál, como el agente infeccioso del paludismo. Ese agente infeccioso del paludismo es intraeritrocitario. Obviamente, al estar dentro del eritrocito, pues lo rompe, lo hemoliza. Hay diferentes tipos de parásito que condiciona el paludismo y aquí sí el laboratorio puede visualizar el agente
intraeritrocitario, pero igual tampoco obvio les va a decir cuál es. El laboratorio les va a decir nada más hay un microorganismo intraeritrocitario. Obviamente, otra vez hay datos clínicos, ¿no? En el paludismo, pues hay datos clínicos en el paciente, que de hecho cuando ustedes mandan la VH prácticamente ya saben que tiene paludismo el paciente. Hay datos epidemiológicos, hay datos clínicos para desde que toman la muestra saber que el resultado va a ser el paludismo. Ahora, la observación al microscopio de este agente, de este microorganismo, sí lo corrobora, pero por supuesto que necesitan pruebas confirmatorias de paludismo y entonces pues ya el protocolo es no diferente, sino enfocado en establecer el diagnóstico certero, incluso de cuál de los varios agentes etiológicos es en este paciente el que lo está condicionando, pero en el frotis sí se ve así. Entonces, desde el frotis, como ustedes como hemos visto en estos días, el frotis siempre nos está ofreciendo información, pero pues yo diría que es súper valiosa. Por lo tanto, el frotis, la lectura del frotis, lo que llamamos también el diferencial, es básico tenerlo porque si no se nos van a ir los diagnósticos. Y pues una anemia hemolítica pues puede causar una hemólisis muy importante en el paciente, que si no nos ponemos listos se nos puede morir y ni supimos ni de qué. Entonces, bueno, todas las anemias son importantes, por supuesto, pero pues cuando los eritrocitos se están destruyendo, pues es importantísimo saber que se están destruyendo y encontrar la causa. Entonces, acuérdense que si ustedes, aparte de los datos clínicos de anemia, el paciente tiene ictericia, desde ahí adelántense a no solo pedir la biometría hemática, sino también los reticulocitos. Y si los reticulocitos están aumentados, si el paciente tiene reticulocitosis, ustedes se van a enfocar en estudiar una anemia hemolítica. ¿Cuál? Pues ya llevamos varias. Y si el paciente tiene reticulocitopenia, hay que enfocarse en buscar la causa que esté afectando a la médula ósea y que por eso necesitamos diagnosticar. Permíteme, me entretuve queriendo leer el mensaje, pero ya se me desapareció. Espérame tantito, lo busco. Espérame. En el caso del paciente con prótesis de válvula que causa anemia, ¿cuál sería nuestro tratamiento para que ya no tenga anemia? Bueno, aquí sí está complejo. Tendría que ser un estudio, como siempre, el paciente necesita un estudio multidisciplinario donde tenga que analizar el cardiólogo, tenga que checar incluso el cirujano cardiólogo, porque habría que ellos considerar que necesita el paciente, porque obviamente depende cuántos gramos de hemoglobina tenga el paciente. Si el paciente hemodinámicamente está estable, hasta averiguar qué se puede hacer que solucione el problema. Si hemodinámicamente el paciente está inestable, habría que transfundir ahora sí que las dos cosas al mismo tiempo. Habría que tener un protocolo de estudio ya enfocado en la causa de la anemia, pero por ejemplo, si yo podría decirles unos gramos de hemoglobina como estándar, ¿no? Pero en realidad no existe. No existe porque incluso la Asociación Americana de Bancos de Sangre dice 8 gramos de hemoglobina es el valor mínimo, por abajo de 8 gramos de hemoglobina, el valor mínimo para transfundir a un paciente. Ajá, pero si este paciente tiene esos 8 y hemodinámicamente está inestable, pues no podemos esperar que llegue a 7. ¿Cómo sabemos que hemodinámicamente está inestable?
pues ya tiene taquicardia, ya tiene hipotensión, es probable que el gasto cardíaco se pueda ver afectado, depende de la causa, ¿verdad? Entonces, por eso, en el caso que preguntaba, ay, perdón, específicamente, José, ay, perdón, bueno, perdón, no diga yo el nombre, pero el compañero que hizo la pregunta esta del paciente con la válvula, ¿y qué podríamos hacer? Si hemodinámicamente está inestable, habría que transfundir. Si hemodinámicamente está estable, habría que dar esa atención multidisciplinaria donde entraría pues el internista o hematólogo, el cardiólogo, el cirujano, para ver qué procede. ¿Se necesita una nueva cirugía del paciente o no? ¿Cuánto tiempo tiene que lo operaron? Hay todo ese estudio en el paciente para poder establecer un protocolo de atención para él. Pero si hemodinámicamente estable, nos permitirá ese protocolo de atención, digamos, con calma, pero si no, pues sí habría que transfundirlo para que se estabilice, recordando que si hay hipoxia, pues el paciente podría entrar en shock. Sabemos que siempre que hay disminución de la perfusión tisular, puede el paciente entrar en shock. Entonces, pues eso evidentemente habría que evitarlo. Entonces, si ya estamos detectando taquicardia, hipotensión, tal vez taquipnea, e incluso a lo mejor hasta hipotermia, tal vez, si ya estamos detectando esos cambios que nos están diciendo que hay alteración hemodinámica, pues lo transfundimos y estamos averiguando, ¿no? Para lograr establecer exactamente tanto el diagnóstico completo como la conducta a seguir. Bueno, antes de continuar, fíjense que me decía el compañero jefe de grupo, perdón, es que como cuando iniciamos el curso de los dos grupos eran compañeras las jefas de grupo, entonces veo que ya hay, permítame, bueno, el compañero que me mandó mensaje, que tiene razón porque me decía del examen, Emanuel Gómez, jefe de grupo de AM1. Y sí, efectivamente, no me di cuenta, error mío, que el examen era el día 27. Entonces, para no alterar su semana, vamos a hacer el examen el próximo jueves, por favor. Creo que es como 7. A ver, hoy estamos a 4. Ajá, el jueves 7, por favor. Vamos a hacer el examen, obviamente en clase, en la hora de clase. Yo se los voy a programar para que a las 2 de la tarde estén haciendo el examen, por favor. ¿Qué va a incluir el examen de una vez? Pues hasta anemias semánticas adquiridas, porque pues las vamos a terminar mañana, yo creo. Y ya el miércoles iniciaríamos con las macrocíticas, yo creo, pero esas ya no. Nada más del principio, anemias hemolíticas hereditarias y adquiridas. Entonces, el día jueves, en la hora de clase, por favor. Hace un momento les puse el programa ahí en el tablón y les puse también las tareas. Ven que les había yo dicho que les iba a poner las tareas que iban a hacer y que no les iba yo a ir poniendo fecha. Les comentaba en su momento que las fueran haciendo por equipo, hasta eso, con calma y por equipo, pero que las vayan haciendo para que cuando yo les publique que tienen que subir la carpeta, va a incluir todas las tareas, pues no les agarre las prisas, ¿verdad? Entonces ahorita pues ustedes pueden ir haciendo una, 2 por semana, no sé, pero de modo, mañana les digo más o menos la fecha en que estarían estas tareas, por favor, para que las vayan haciendo, para que nada más suban la carpeta y no tarea por tarea. Entonces ya les puse el programa, ya les puse las tareas
El examen es el jueves. ¿Alguna duda que tenga? Sí, sí, doctora. Una pregunta. ¿Dijo que este jueves o de este Sí. jueves en 8? Este jueves, como hoy es lunes, pues les da tiempo, o sea, no les digo mañana para no afectarles, porque la verdad a mí se me pasó que el examen era el jueves pasado, el día 27, no, el miércoles, bueno, el día 27 era el examen, pero la verdad a mí se me pasó. Entonces, para no afectarles, no les digo que mañana, les digo que el jueves, para que con calmita, hoy es lunes, entonces les da tiempo de estudiar de aquí al jueves, mientras, si mañana tienen alguna duda, les decía yo que el examen incluye del principio a las anemias hemolíticas, tanto hereditarias como adquiridas, porque yo creo que mañana terminamos las anemias hereditarias. Y les decía, el miércoles empezaríamos con las macrocíticas, esas ya no van a entrar. Entonces, no es cierto, me faltan las normocíticas, normocrómicas por deficiente producción. Todavía no empezamos las macrocíticas. Me faltan las otras normocíticas, porque le decía yo al principio que hay normocíticas, normocrómicas por aumento en la destrucción, que son las hemolíticas, y hay normocíticas, normocrómicas por deficiente producción, cuando algo está pasando en la médula ósea que no es posible precisamente producir eritrocitos en una cantidad normal. Entonces, esas son las que me faltan. Entonces, las macrocíticas las vamos a ver la otra semana. Pero el examen incluye de lo que vimos al principio hasta todas las anemias hemolíticas. Hasta ahí sería el examen y sería el jueves a las 2 de la tarde. Emanuel, ¿alguna duda? Y ahora me falta, ¿cuál es el nombre, perdón, de la jefa de grupo de M2? Mi nombre es Brisa. No, doctora, disculpe, no tengo Ok, ninguna gracias. duda. Brisa, Gracias. Bueno, Brisa, sí, ¿alguna es que pregunta? mi grupo, ya es que Ajá. teníamos una actividad programada para estos días. Queríamos preguntarles si será posible cambiarlo para el día lunes. Porque también creo que hubo un ¿Qué van? error con el compañero, porque me parece que la fecha del examen era hoy, entonces no era el 27. No, Y no, por no, eso, el compañero no me dijo la fecha de hoy. Yo vi en las fechas que les había yo dado inicialmente, pero ¿qué van a hacer, Brisa? bueno, es que ¿Qué van a hacer, en otras Brisa? materias ya nos programaron exámenes para miércoles y jueves. Por eso, pues sí, tenemos poco de inconveniente. Ah, pero pues no pasa nada si hacen dos exámenes o les pasa algo muy complejo. No, solo era una sugerencia si se podía el día lunes, pero si Pero bueno, no, está bien. sería el lunes el examen para todos. Y entonces ya vemos hasta lo que lleguemos al jueves, eso es el examen para el lunes, para que así no se trata de perjudicar a nadie y de que avancemos. Entonces el examen es el lunes, no tengo a la mano qué fecha sería. Si alguien me apoya, ¿qué fecha es lunes? Como, Sería lunes 11. no sé, como 11 tal vez. Ándale, mira, le atiné. Entonces, el examen, por favor, el día 11 incluiría lo que veamos hasta el jueves, y así pues ya, para no perjudicar a nadie. Entonces, ahorita lo voy a escribir en el tablón para que no se nos olvide. Entonces, el examen es el lunes 11 a las 2 y los temas que va a incluir es lo que veamos hasta el jueves, ¿sí?
Ahora sí, ¿estamos todos enterados? Bueno, Brisa, Emanuel, ¿estamos enterados? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Ok, entonces así quedamos. Bueno, entonces la vamos a dejar aquí. Nos vemos mañana, por favor. Continuamos.